La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. En 1680, a los 81 años de edad, murió en Roma Gian Lorenzo Bernini. Dejaba a sus espaldas algunas de las obras de arquitectura y escultura más significativas de la corte papal del siglo XVII. Obras aún reconocidas universalmente, del baldaquino de la Basílica hasta la columnata de la Plaza de San Pedro, o del rapto de Proserpina hasta el éxtasis de Santa Teresa. Bernini, napolitano de nacimiento y por lo tanto súbdito de los monarcas españoles, murió aclamado por todos como un artista fuera de lo común, cuyas obras eran admiradas en el mundo entero y de las que los romanos se sentían muy orgullosos. Le enterraron bajo una humilde lápida en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma y pasó a formar parte del panteón de los grandes arquitectos y escultores de la Roma del Renacimiento papal, aquella Roma mágica y milagrosa de los siglos XVI y XVII, junto a Miguel Ángel, Rafael o Bramante. Buena parte de esa fama, de la que disfrutó en vida, hubo de compartirla con un singular rival, un hombre de su misma edad y que murió 13 años antes que él, Francesco Borromini, un dotadísimo arquitecto proveniente del Tesino, en la Suiza italiana, que firmó muchos de los mejores edificios de la Roma del Seicento, como la iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes, el oratorio de San Felipe Neri o el colegio de Propaganda Fide, una congregación creada por Gregorio XV en plena contrarreforma para extender la evangelización por el mundo. Bernini y Borromini, las dos grandes Bs de la arquitectura romana del siglo XVII, se formaron juntos como arquitectos, hasta que Bernini fue nombrado director de las obras de San Pedro del Vaticano en el año 1629 y Borromini se convirtió en su ayudante. Pero en 1644 las tornas cambiaron y Borromini se convirtió en el nuevo director del Vaticano mientras Bernini quedaba marginado. La rueda de la fortuna volvió a girar y en 1655 Bernini volvió al mando y Borromini al olvido. Esto agudizó su carácter retraído y desconfiado y le llevó directo al suicidio años más tarde, en el año 1667. Lo hizo al modo de los antiguos héroes griegos, como Áyax el Grande, apoyó su espada sobre el suelo y se la clavó. Luego pidió ser enterrado sin que se consignase su nombre en la lápida, junto a Carlo Maderno, otro gran arquitecto de la Roma papal por quien sentía devoción y que había muerto muchos años antes. El trágico final de Francesco Borromini puso fin a 5 décadas en las que convivieron en Roma dos arquitectos simplemente geniales. A pesar de su rivalidad, no hicieron más que prestarse ideas y soluciones que marcarían el arte en el centro de Italia y en todo el orbe católico, desde Europa occidental hasta Hispanoamérica. Pues bien, para conocer con más detalle la vida y obra de ambos, los motivos de su rivalidad y los muchos aportes que hicieron a la arquitectura, hoy tenemos de nuevo a Alberto Garín en La Contrahistoria. Alberto conoce muy bien, por cierto, la obra de ambos, la tiene de hecho estudiada muy a fondo, así que nos va a descubrir más de un secreto, de esos que en las clases de historia del arte suelen pasarse por alto y en los que acostumbra estar la clave de muchas obras artísticas. Tengo ya aquí sentado a mi lado a Alberto Garín, que viene en La Contrahistoria de nuevo a hablar de historia del arte, que es su tema favorito, porque Alberto, aparte de arqueólogo, es historiador del arte. Bueno, Alberto fue primero historiador del arte, que es en lo que se graduó, y luego posteriormente ya se hizo arqueólogo. De historia del arte sabe muchísimo, tanto que está escribiendo un libro que de próxima publicación, el año que viene saldrá, que se titula Historia irreverente del arte. Lo digo para que os apuntéis el título para cuando lo veáis en las librerías. De cualquier manera, ya le daremos bombo cuando llegue. Muy buenas, Alberto. Has visto que te estoy haciendo publicidad del libro antes de que lo publiques, ¿eh? Hola, Fernando. En efecto, esto me exige a terminar el libro cuanto antes. Te exige a terminar el libro cuanto antes y a que el libro esté bien, porque estoy yo poniendo las expectativas muy altas y sé que no me vas a defraudar. Bien, hoy vamos a hablar de dos autores barrocos. De hecho, la cumbre misma del barroco en Roma, que son Bernini y Borromini, o Borromini y Bernini, porque esa rivalidad que existió entre ambos a mediados del
siglo XVII en Roma ha llegado hasta nuestros días. Yo, de hecho, cuando oigo estos dos nombres, automáticamente se despierta en mí la frase eran rivales, ¿no? Y se miraban mutuamente y competían, etcétera. Pero a pesar de eso, a pesar de ser las dos grandes Bs de la Roma del siglo XVII, pues los dos apellidos empezaban por B. Bueno, el de Borromini, él no se llamaba así, se llamaba Castelli, como nuestra querida y admirada contraescucha Cecilia Castelli, que vive en Italia. Él se apellidaba Castelli, nació en el Tesino y al llegar a Roma es cuando se puso el nombre de Borromini. Leía el otro día que había sido a causa de una de sus grandes obras, probablemente su gran obra, que es San Carlos de las Cuatro Fuentes, San Carlino, que está consagrada a San Carlos Borromeo. De ahí que lo de Borromeo, Borromini. Bien, eran dos grandes artistas, eso es indiscutible, Alberto, pero eran muy diferentes el uno del otro. Sí, y probablemente diferentes en prácticamente todo. Y esa diferencia, el hecho de que convivieran durante 5 décadas en esta Roma donde trabajan de forma fructífera los dos, provoca que la diferencia sea muy marcada. Diferentes porque Bernini de partida es un grandísimo escultor, además de un buen pintor y bastante buen arquitecto, mientras que Borromini es un grandísimo arquitecto que sabía dibujar relativamente bien, pero no se manejaba en la escultura. Entonces, a pesar de que queremos ver a estos artistas de los siglos XVI y XVII como artistas completos que son capaces de abordar todas las disciplinas, pues hay ciertas creencias, en el caso de Bernini por la escultura y el Borromini por la arquitectura, que ya marcan una primera diferencia. En el caso de Bernini fue un gran arquitecto y además un gran escultor, pero fue más escultor que arquitecto, o al menos esa es mi impresión. No sé si a ti te pasa lo mismo. O sea, como escultor era un genio. De los genios que puede dar la humanidad a lo largo de su historia, tenemos posiblemente unos cuantos cientos, y uno de ellos es Bernini como escultor. Y además un escultor genial porque consigue hacer unas obras espectaculares cuando trabaja para el cardenal Borghese, cuando tiene 20 y poquitos años, que son increíbles, forman parte del repertorio de los que conocen a Bernini. Inevitablemente están los de la colección Borghese, y ahí ya demostró, siendo muy joven, que era un escultor espectacular. En el caso de Borromini, lo que tenemos es un arquitecto más puro, muchísimo más puro, y en cierta medida, si Borromini se dedicó a la arquitectura, le venía, en cierta medida, porque su familia en Suiza, todavía no existía el cantón del Tesino, que no nacería hasta 1803, pero donde él nació, cerca de Lugano, sí ya formaba parte de la Confederación Helvética, aunque todavía no se había constituido como un cantón. Bien, él era suizo, por traerlo a las nacionalidades actuales, pero suizo de habla italiana, y su padre era cantero. De ahí quizá le vino la inspiración por construir. Bueno, en realidad, el ser cantero solía ser uno de los caminos de formación más habituales de los arquitectos de este tiempo. Hemos de pensar que no existían escuelas de arquitectura, es una cosa que se formaliza a finales del XVIII, y los arquitectos se formaban sobre el terreno. Y la mayor parte de las veces se formaban a partir, en esencia, de dos profesiones. La mayoría vienen del mundo de la cantería y hay algunos que vienen del mundo de la carpintería. Pero vamos, el caso más habitual es el de la cantería. Borromini no es el primero, ni sería el último. Su gran maestro Maderno también tiene una formación previa de cantero. Palladio, que es de una generación previa, también es alguien que comenzó como cantero, pero que además en muchos casos son canteros que, digamos, tardan cierto tiempo. El caso de Palladio es ejemplar. O sea, Palladio ya tiene casi 40 años cuando deja de ser un hombre que trabaja con las manos esculpiendo la piedra y se convierte en arquitecto. Hay que tener en cuenta que hablamos de principios del siglo XVII, que es cuando tanto Bernini como Borromini, que tenían la misma edad, nacieron, eso sí, en años diferentes, pero se llevaban solo 10 meses. Tengo aquí, por ir en la cronología, Alberto, que ya sabes que es muy importante, Gian Lorenzo Bernini nació el 7 de diciembre de 1598 y Francesco Borromini nació el 25 de septiembre de 1599. Lo que os he dicho, se llevaban 10 mesecitos de nada, eran a efectos prácticos de la misma edad, y cuando ellos eran niños o jovenzuelos, no existían los estudios de arquitectura tal y como los entendemos ahora. Eso es, había que formarse sobre el terreno, había que convertirse en aprendiz a la sombra de un maestro ya consolidado. En el caso de Bernini se forma como escultor con su padre, que también es escultor. En el caso de Borromini, que como un niño, como un adolescente, muestra cierta facilidad para el dibujo, le envían con un pariente lejano de su madre, que es Carlo Maderno, en ese momento director de las obras vaticanas, con quien llega siendo un adolescente a Roma y a la sombra del cual se va a formar como arquitecto. En principio Borromini no va a Roma, va a Milán, que le cae mucho más cerca del Tesino, y está ahí en las obras de la catedral. Eso es. La catedral que vemos hoy en día, el famoso Duomo de Milán, no se termina hasta muy tarde. Y de ahí creemos ver una catedral gótica hecha hace 800 años, pero no es el caso, ni mucho menos. No, es una obra como toda buena catedral que tarda unos cuantos siglos. Y de Milán salta a Roma.
y a partir de ahí es cuando llega, se encuentra con una ciudad que en ese momento está sufriendo un boom constructivo que dura ya más de un siglo. No olvidemos que las obras de San Pedro del Vaticano han empezado un siglo antes, a principios del siglo XVI, y donde se concentra pues probablemente el mayor número de genios escultóricos, pictóricos y arquitectónicos por metro cuadrado de todo el mundo, en la Roma de ese momento. Con todo, hay un matiz muy interesante en torno a la figura de Carlo Maderno, el que, como digo, es el maestro referente de Borromini, pero a la sombra del cual también se va a formar Bernini. Y es que estamos en estas décadas previas al comienzo de la Guerra de los 30 años, cuando la Iglesia Católica todavía está buscando qué hacemos a partir del Concilio de Trento, cómo solucionamos el problema de los protestantes y demás. Digamos que ha habido no un parón en las obras en Roma, pero sí ha habido un ralentimiento de la actividad constructiva, que curiosamente cuando se ponga en marcha la Guerra de los 30 años, cuando volvamos a encontrar a las iglesias enfrentadas y a un Papa de Roma que considera que puede ser ese referente espiritual de las tropas católicas, que ahora sí, en esta Guerra de los 30 años va a poder combatir contra los protestantes, de nuevo se pone en marcha toda la máquina constructiva. Ese Papa es Urbano VIII. Bueno, Urbano VIII, ya hay Gregorio XV, que lo has citado antes por la Congregación de la Fe, o Pablo V, que estaban antes, son esta generación de papas. Urbano VIII es fundamental porque es con él con el que va a ponerse en marcha las obras de Bernini y Borromini, pero son estos papas en torno a 1618 que han saltado de ese proceso de ralentización de las obras ante las muchas dudas que hay en la Iglesia Católica de por dónde caminar, a una Iglesia Católica que vuelve a verse a sí misma exitosa y que se pone, que reinicia la construcción de esa gran Roma que había soñado Julio II a comienzos del siglo XVI, pues ahora se atreven a hacerlo. Este arte romano del siglo XVII, de todo el siglo XVII, no solo de principios, es un arte romano muy marcado por la contrarreforma, o la falsa contrarreforma, que no está bien que lo digamos nosotros, que acabamos de sacar un libro que se llama La Reforma que no fue. Está marcado por la Reforma Católica, que ya ha quedado terminada y vista para sentencia después del Concilio de Trento. Pues es curioso porque si seguimos la cronología de las construcciones de Borromini, sobre todo las de Bernini, y lo llevamos hasta las grandes obras en el Vaticano de Bernini, que van a ser la Plaza de San Pedro y la Cátedra, pues bueno, la Cátedra probablemente pone el punto final a esa gran reforma que se estaba haciendo en la ciudad de Roma, que quería convertirse en la capital por antonomasia de los papas, que eran la autoridad suprema del mundo cristiano. Curiosamente, cuando ya se ha firmado la paz en la Guerra de los 30 años, cuando hemos descubierto que ya no se puede acabar con los protestantes, y entonces es muy singular cuando por fin los papas terminan de construir su capital, descubren que ya no sirve para nada. No van a ser la cabeza de esa cristiandad a la que habían soñado los papas de principios del XVI. Esos papas que encargan a principios del XVI la basílica. Esos papas, sí, Julio II o Alejandro VI y Julio II, por respetar el orden, que son los que habían puesto en marcha todo el proyecto del nuevo San Pedro. Miguel Ángel, por ejemplo, quizá no hubiera tenido los mismos encargos de haber vivido un siglo más tarde. O sea, quiere decir, el Miguel Ángel del 16 en el 17, lo que no habría tenido en el 18, seguro que no habría tenido los encargos que recibió en el 16. Eso por descontado. Pero bueno, volviendo sobre Bernini y Borromini, más concretamente sobre Bernini venía de Nápoles. Nápoles en aquel entonces era parte de los dominios del rey de España, lo que se conoce de manera convencional como la monarquía hispánica, y era hijo de un escultor prestigioso llamado Pietro Bernini, que decide mudarse de Nápoles a Roma, que están cerca, por cierto, y la distancia entre Nápoles y Roma en el siglo XVII es la misma que hoy, la distancia kilométrica. Ahora bien, se tardaba mucho más en llegar de una ciudad a otra, pero bueno, decide pues eso, irse con toda la familia hasta Roma para trabajar allí para los cardenales, es decir, para la nobleza local y para el propio Papa. Pietro Bernini, que ya digo, en su momento es un escultor prestigioso, no hubiese pasado a la historia de no ser por su hijo. Sí, porque Pietro Bernini forma parte de este grupo de escultores notables. Hemos de pensar que, digamos, ha habido un salto de calidad en la forma de hacer escultura, porque ya ha pasado Miguel Ángel. Toda esta generación son gentes, digamos, hijos espirituales de la obra de Miguel Ángel. Pues el salto siguiente que se va a dar es el de la generación de Gian Lorenzo Bernini. De modo que Bernini no conoció, por supuesto, a Miguel Ángel, pero a través de su padre puede tratar de entender qué es lo que supuso esa revolución miguelangelesca, que es lo mismo que le pasa a Borromini desde el punto de vista de la arquitectura. O sea, para Borromini también el gran referente es Miguel Ángel, en este caso no a través de su padre, sino a través de este pariente lejano que es Maderno. Claro, cuando llega Bernini o el propio Borromini a Roma, lo que se encuentran es una ciudad en cierta medida recién hecha. Recién construida. Se encuentra una ciudad que, como decíamos antes, se había, entre comillas, parado la construcción, o se había ralentizado mucho del gran boom
que había supuesto esas generaciones de Bramante, Rafael, Miguel Ángel, con el parón del saqueo de Roma en 1527, pero durante Trento habían reactivado toda esa construcción. Muere Miguel Ángel, entramos en ese momento de impasse de reforma contra reforma, hay un parón, y ese parón es esa generación posterior a Miguel Ángel, que son los que van a enseñar a Bernini y a Borromini, que les dicen, bueno, nos estamos dejando Roma para terminarla. Entonces, en vuestras manos queda a ver cómo concluís todo esto. La nueva Roma para terminarla. Eso es. Porque la nueva Roma ya había tomado forma a principios del siglo XVII. No es esa Roma medieval que se encuentra, qué sé yo, Bramante, por ejemplo. No, por supuesto. Además, ya habían abierto las nuevas avenidas de finales del XVI. O sea, ya había habido una transformación. Pero digamos que estaba en pañales. O sea, había que rematar todo ese conjunto. El propio San Pedro del Vaticano todavía, bueno, y ahora como lo cerramos. Está Maderno, es el que coloca las naves por delante de la cúpula de Miguel Ángel, pero ¿y ahora cuál es el remate final que le damos a San Pedro? ¿Cómo hacemos en todas estas grandes vías que han hecho los papas de finales del XVI? ¿Cómo las rematamos? Hay que darle, digamos, un ornato urbano que todavía nos falta. ¿Quién se va a encargar de hacer todo eso? Pues un grupo de artistas numerosísimo, donde destacan estos dos. Una de las cosas que faltaban por hacer en Roma en aquel momento, a principios del 17, era la estatuaria. Se había puesto la infraestructura, pero faltaba por poner el ornato, los adornos. Y ahí es donde empieza a trabajar Bernini siendo extremadamente joven, un veinteañero, que es cuando talla una de sus obras más celebradas, probablemente la más celebrada de todas, que es el Rapto de Proserpina, porque cuando lo vemos, bueno, es una estatua conocidísima, yo creo que por todo el mundo, que parece que es carne, no piedra, no mármol en este caso, lo que estaba labrando Bernini, siendo tan joven además. Eso es, estamos con un veinteañero que por la influencia de su padre trabaja para uno de los cardenales de la corte papal, el cardenal Borghese, que le encarga una serie de obras de temática bíblica y de mitología clásica, y una de ellas es el rapto de Proserpina, que como tú dices, en efecto, llega a un grado de capacidad de trabajar el mármol, donde en efecto vemos a Plutón que está apretando el muslo de Proserpina, y claro, es piedra, pero podemos sentir cómo los dedos de él se clavan en la piel de ella. Llegar a ese grado de detalle en una obra que está hecha en un material tan duro como el mármol es ser un genio. Y era el primero que hacía algo así, que se había además atrevido a hacer algo así. Las estatuas de Bernini son de una sensualidad maravillosa, cualquiera. Si, no sé, pillamos por ejemplo a Polidafne, nos encontramos con lo mismo. Sí, porque a diferencia de lo que había ocurrido con Miguel Ángel, que había estado obsesionado por la creación de una especie de modelo utópico de cómo tenía que ser la belleza y demás, Bernini es más carnal. Bernini es más, bueno, vamos a ver cómo es la belleza que cada uno de nosotros puede ver a nuestro alrededor. O sea, cómo son las mujeres guapas romanas o los hombres guapos romanos. Pues estos son los modelos que voy a utilizar. O sea, no voy a romperme la cabeza como hizo Miguel Ángel a buscar una belleza utópica. De hecho, el propio Bernini de mujeres sabía lo suficiente, porque fue un gran mujeriego toda su vida, a diferencia de Borromini. Tenían caracteres muy distintos. En efecto, parte del carácter, de las diferencias entre los dos, que era un hombre, Bernini era muy simpático, sabía tratar muy bien a la gente y también sabía seducir a las señoras. Me has contado una anécdota antes de empezar el programa que no sé si se atreverá Alberto a reproducirla aquí. Una anécdota que involucra a Bernini y también a un pintor español muy conocido, el príncipe del Museo del Prado, que es Diego Velázquez, que acude a Roma en esta misma época a aprender. Pues es curioso porque son prácticamente contemporáneos, hay unos meses de diferencia, Bernini es unos meses mayor que Velázquez, porque has dicho que Bernini creo que es de diciembre del 98 y Velázquez de junio del 99, entonces son dos jovenzuelos, y lo que va a ocurrir es que Velázquez, que ha viajado de Sevilla hasta Madrid para trabajar en la corte de Felipe IV, es un hombre muy bien dotado para el dibujo, pinta de una forma magistral, pero digamos que le falta un salto de calidad. Y lo que le va a suceder en la corte de Felipe IV es que pasa el que era el artista viajero cosmopolita de la época, que es Rubens, que es mayor que Velázquez o que Bernini. Y lo que Rubens le propone a Velázquez es que viaje a Roma. Le dice, mira chico, ve a Roma, mira lo que han hecho en Roma, sobre todo ve a ver a Miguel Ángel, por supuesto, no al Miguel Ángel que ya murió, sino a las obras de Miguel Ángel en el Vaticano, y a partir de ahí ya vas a ver que vas a dar un salto de calidad, que en efecto es lo que ocurre. Claro, cuando Velázquez viaja a Roma hacia 1630, el artista más brillante en ese momento es Bernini. No tenemos constancia documental de que se tratarán entre ellos, pero parece inevitable que, llegando en nombre del monarca más poderoso de la época,
con la bolsa llena de dinero para comprar arte a Roma. Un tipo como Velázquez, de la edad que tenía, con Bernini en plena ebullición trabajando en Roma, inevitablemente habían de conocerse. En plena ebullición hormonal también, Alberto. En todos los sentidos, porque además sabemos que uno de los problemas que tiene Felipe IV con Velázquez es que le pedía que volviera y Velázquez pues se resistía. Y se resistía porque en principio tenía que seguir comprando obras de arte y además porque estaba enamoradísimo de las romanas, de modo que seguro que si tuvo ocasión de tratarse con Bernini, Bernini debió ser una de las personas que le presentó tanto las obras magistrales de Miguel Ángel como la belleza de las mujeres romanas. Y toda la vida nocturna de la ciudad de Roma, que es una ciudad que es santa y siempre ha sido santa, pero también ha sido una ciudad muy golfa, y lo sigue siendo, por cierto. Hombre, para poder alcanzar santidad hay que conocer primero el pecado. Es la ciudad del pecado y la ciudad donde se consigue la absolución de ese mismo pecado. Eso lo era en el siglo XVII y lo sigue siendo en el siglo XXI. Bien, volviendo sobre el tema que nos reúne aquí, que no es la vida íntima de Bernini, ni mucho menos, pero que ayuda a explicar la obra de Bernini, tanto la de Bernini como la de Borromini, porque Borromini era justo lo contrario, era un tipo retraído, extraño, depresivo, uno de lo que se conoce, no sé si en Segovia, pero en Madrid es lo que conocemos como un triste. Cuando ves a alguien que dices, este tipo es un triste, pues Borromini era un poco un triste. Pues posiblemente, esa debía ser la figura que encarnaba Borromini en Roma. Era una persona que no tenía facilidad para las relaciones humanas. Si tenía una relación con alguien era muy profunda, como la que tuvo con Maderno, por ejemplo. Él llegó a Roma siendo muy joven, siendo un quinceañero, poco menos, llegó a Roma para ayudar, ponerse de peón, poco menos, que de Carlo Maderno. Carlo Maderno fue un gran arquitecto que estaba en ese momento a cargo de las obras de San Pedro del Vaticano. Estaban ya muy avanzadas, evidentemente, no es como un siglo antes. Y bien, empieza a fijarse en cómo lo hace Maderno. Y allí se descubre Borromini como un arquitecto fuera de lo común, es decir, como una persona con unas dotes para ese arte, para la arquitectura, muy grandes. Pero cuando llega a Roma se encuentra también que hay otro chico de su edad, un terroneo, es decir, un italiano del sur de Nápoles, que brilla con luz propia, que es Bernini, y a quien le acaban de encargar dentro de la propia Basílica de San Pedro pues un elemento muy reconocible, que es el baldaquino. Pues aquí hemos de entender, como decía hace un momento, que Borromini termina por acudir a Roma para completar su formación como arquitecto, siendo aprendiz de Maderno, que en ese tiempo que está con Maderno se convierte en un buen arquitecto, no solamente en el concepto de arquitecto que diseña, sino arquitecto que construye. Y Borromini sabía construir muy bien, es decir, sabía muy bien cómo resolver problemas de estructura, de detalles constructivos, de cimentación, ¿de acuerdo? Y eso va a ser fundamental para los trabajos que va a hacer a continuación. Pero además da un paso más allá, no solamente aprende a construir bien a la sombra de Maderno, sino se suelta en su imaginación, no tanto mirando a Maderno como mirando lo que había planteado Miguel Ángel. Y hay un tercer elemento interesantísimo que se nos suele escapar, y es que en estos tiempos veinteañeros de Borromini y Bernini en Roma está trabajando Galileo. Y Galileo ha puesto en marcha esta revolución de la física y sobre todo de la óptica, que va a ser muy interesante. Y esto es muy llamativo porque cuando hablamos de este arte del siglo XVII, que al comienzo del programa has utilizado el término barroco, espero evitarlo la mayor parte de la charla, el barroco siempre se ha concebido como un estilo muy irracional, muy apasionado, muy sentimental, muy exagerado. Pues los cimientos del arte de este siglo XVII y los cimientos de un tipo como Borromini son muy científicos. O sea, él se está dando cuenta de lo que está contando Galileo y veremos el largo recorrido que va a darle uso de esas innovaciones de Galileo. A estas alturas creo que los contraescuchas están preparados ya para la teoría garínida de la semana, y la acabo de anunciar. La figura de Galileo es fundamental para entender la arquitectura barroca, por lo menos la arquitectura barroca romana, que sirve como foco irradiador para la arquitectura barroca en el resto del mundo, o lo que entendemos por arquitectura barroca. Yo el término barroco lo utilizo en tanto en cuanto se entiende, Alberto. Es decir, si tú dices que esto es barroco, que esto es neoclásico, a fin de cuentas estas categorías que fueron creando los académicos nos sirven al menos para que todos nos entendamos, porque son las que son conocidas por todo el mundo. O sea, nos sirve como economía del lenguaje, en lugar de tener que decir las manifestaciones artísticas del siglo XVII, decimos barroco y es mucho más rápido. Pero a partir de ahí hay que tratar de entender que hay que eliminar la mayor parte de las connotaciones que le hemos metido al término barroco, porque la mayor parte de ellas son equivocadas. Connotaciones negativas que le dan, no a nosotros nos ha llegado. Yo no creo que la palabra barroco tenga connotaciones negativas hoy en el mundo del siglo XXI, pero sí las tuvo en el mundo del siglo XVIII, del siglo XIX, porque fueron esos ilustrados del siglo XVIII los que cargan contra la arquitectura y el arte barroco en general, porque les parece irracional. Pero el problema
lo acabas de decir tú, lo he dicho yo antes, por ejemplo, el concepto irracional asociado al barroco, cuando, como vamos a ver ahora, una de las grandes características de Borromini, que Bernini también empleará ya en su madurez, es ese carácter científico de cómo se plantea la arquitectura. Pero habría otros elementos, ¿no? El barroco está asociado a la crisis del mundo católico mediterráneo, donde frente al mundo protestante del norte de Europa, que es exitoso y demás. Y claro, cuando pensamos en el barroco, pensamos, ya digo, en fachadas muy recargadas, muy decoradas, Cristos sufrientes que sangran, que se mueren, todo este tipo de cosas. Si hay un lugar del mundo donde encontramos unas fachadas recargadas hasta lo imposible, unos Cristos sufrientes que sangran de forma absolutamente dolorosa, es en el mundo hispanoamericano del siglo XVIII, hasta el punto de que se cualifica ese arte como ultra barroco, o sea, mucho más que barroco, ultra barroco. Y si hay un lugar rico y exitoso en ese mundo del XVIII es Hispanoamérica, o sea, el ultrabarroco sería el símbolo no de la crisis, el hundimiento, el fracaso económico, si lo consideramos así. Sería el máximo exponente del momento en el que Hispanoamérica fue la parte más rica del planeta Tierra junto con China, como hemos contado muchas veces. Bueno, no tienes más que ver en España las regiones más exitosas desde el punto de vista económico en el siglo XVII, XVIII y XIX, que eran las del sur, especialmente Andalucía, ahí es la apoteosis del barroco. Mientras que en las zonas pobres, como era por ejemplo Castilla, el barroco no tiene la misma influencia. No, desde el punto de vista de arquitectura no, desde el punto de vista de la escultura es otra cuestión. Pero, en efecto, lo que pretendo decir es, ¿utilizamos por economía el lenguaje barroco? Bien, lo utilizamos, pero única y exclusivamente como alternativa a manifestaciones artísticas del siglo XVII. A partir de ahí, ya digo, vayamos retirando todas las otras coletillas que le hemos puesto porque podemos equivocarnos. Barroco, lo que se dice barroco, es el baldaquino de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Para los que no sepáis lo que es un baldaquino es una suerte de dosel en piedra, o fijo, no es una cosa que se pueda llevar que sea portátil, que se coloca encima del altar. Bien, cuando estaba ya terminada, concluida o prácticamente concluida la basílica, deciden que hay que poner un baldaquino encima del altar de San Pedro. Solo faltaba, estamos hablando de San Pedro del Vaticano. Y ese es el baldaquino que encargan a Bernini, siendo Bernini pues un arquitecto, mejor dicho, un escultor, porque todavía no se había manifestado como arquitecto, un escultor de 25 años o 26 años, era realmente joven. Y le encargan este baldaquino porque lo consideran más una escultura que una obra arquitectónica. Debajo del baldaquino no vive nadie. Son 4 columnas, que lo resolvió con columnas salomónicas, y un tejadillo, ¿no? Aunque luego él ya se encargó de decorarlo muchísimo más. Pero claro, es una escultura un tanto peculiar, un baldaquino. Pues es curioso el caso del baldaquino, porque en principio los baldaquinos eran muebles, o sea, se quitaban y se ponían dependiendo de qué periodo del calendario litúrgico nos encontrábamos. Entonces en Cuaresma se solía colocar el baldaquino sobre el altar, una estructura de madera que después se desmontaba. En San Pedro Vaticano deciden petrificar esa estructura, ¿vale? Haciendo algo que se va a quedar fijo. Esto provoca una situación muy singular, y es que el baldaquino se va a situar bajo la cúpula, que es algo inhabitual. Recordemos que por lo general los altares no están bajo las cúpulas, lo hemos hablado en varias contrahistorias, los altares suelen estar varios tramos posteriores a la cúpula, pero como en Roma se va a querer fijar ese baldaquino, porque los papas consideran que esto de quitar y poner un baldaquino de madera en Cuaresma les parece poco digno y quieren petrificar el baldaquino, en el momento que lo petrifican, pues sitúan el altar donde resultaba inhabitual en cualquier iglesia de ese tiempo. Es más, fuera de la San Pedro de Roma del siglo XVII, hasta el siglo XIX, donde empiezan a replicar los baldaquinos por doquier, no volveremos a encontrar los altares debajo de la cúpula como en el caso de San Pedro de Roma. Lo curioso del baldaquino es que en efecto se lo encargan a Bernini, no tanto porque es una escultura gigantesca, que lo es, como porque es el genio que brilla con luz propia, pero tiene un problema, y es que Bernini no sabe construir. Y entonces, ante el ejercicio práctico de llevar a cabo el baldaquino, él hace el diseño, sabe qué tipo de decoración quiere ponerle, pero para que ello se sujete y no se le venga abajo, Bernini tiene que apoyarse en Borromini, que es ese otro ayudante que tiene Maderno, que sí sabe construir. Entonces es la primera gran colaboración entre los dos, donde toda la fama se la va a llevar Bernini, con toda razón, porque el diseño es suyo, los acabados son suyos, pero al final el esqueleto que hace que eso no se venga abajo es el proyecto de Borromini. El Borromini ya estaba llevaba ya unos años trabajando con Maderno, pero Maderno era mayor. Maderno, cuando empiezan a hacer el baldaquino en 1624, Maderno está ya en fila, los últimos años de su vida, era ya un hombre de unos 70 años aproximadamente, era un hombre del siglo XVI, de la segunda mitad del siglo XVI,
y muere en 1629, es decir, con 74 años, creo que murió, una cosa así, una edad pues meritoria para aquel entonces, y se encuentra el Papa Urbano VIII, del que hablábamos antes, este Papa que pone en marcha de nuevo, el Papa Barberini, pone en marcha de nuevo un gran programa constructivo dentro de Roma. Tiene que entregar las obras, lo que va quedando, cada vez menos evidentemente, pero todavía les quedaba algo por hacer en San Pedro del Vaticano, y no se lo entrega a Francesco Borromini, que es el discípulo de Maderno, sino que se lo entrega a Bernini, que en ese momento está construyendo el baldaquino, pero tardó unos cuantos años en concluirse. La figura de este papa es fundamental, de Urbano VIII, Barberini, primero por una singularidad. Durante el siglo XVII, bueno, durante buena parte del siglo XVI y todo el siglo XVII, cuando se morían los papas y había que elegir al siguiente sumo pontífice, el peso de los cardenales españoles era notable, y por lo general prácticamente todos los papas del siglo XVII fueron elegidos con el visto bueno de la monarquía hispánica, salvo Urbano VIII. Urbano VIII se les coló y consiguieron los cardenales franceses llevarse el gato al agua y conseguir que él sea el candidato francés, el que... No, todos son italianos, o sea, no son papas fuera de Italia, pero es el candidato apoyado por los cardenales franceses. Esto es muy interesante para lo que va a ocurrir a continuación con nuestros dos personajes, porque Urbano VIII además es un hombre que vive el comienzo de la Guerra de los 30 años, en un momento en el que, claro, se encuentra ante la tesitura de ¿con quién me quedo? Porque se están enfrentando dos monarcas católicos, por un lado los Habsburgo, austriacos y españoles, y frente a ellos los franceses. Y Urbano VIII decidió optar por una solución intermedia ni con unos ni con otros, que en realidad lo que fue es más apoyar a los franceses que a los españoles. Entonces, Urbano VIII se convierte en esta cabeza de esta nueva Roma, y es muy interesante porque se lo creyó. O sea, consideró que él venía a ser algo así como un Julio II resucitado. Y entonces aquel mismo Julio II que fue capaz de plantarle cara a los Valois y a los Habsburgo, a Carlos V y a Francisco I, pues ahora soy yo. Y ahora soy yo el que estoy aquí y el que puedo plantarle cara a Felipe IV y a Luis XIII y decidir que soy la persona que va a encabezar esa Roma que no logramos rematar porque por el camino nos aparecieron los protestantes, pero ahora sí lo vamos a conseguir. Entonces, claro, en esa, digamos, soberbia... Y tiene tiempo para hacerlo, porque es papa durante más de 20 años, sí, Urbano VIII. Es un papa relativamente joven cuando lo elige. Entonces, en esa soberbia dice, bueno, ¿en quién me puedo apoyar para desarrollar esto? Si Julio II contó con el mejor, que era Bramante, pues yo tengo que contar con el mejor, que es Bernini. Y por eso es por lo que le encarga a Bernini. Claro, Bernini tiene un problema, y es que tiene que resolver todas las obras que Maderno no ha concluido, comenzando por San Pedro del Vaticano, pero continuando por el propio palacio que el Papa Barberini se está haciendo construir en Roma, el Palacio Barberini. Bien, entonces, en todas estas situaciones, Bernini, que anda escaso de conocimientos arquitectónicos, pues tiene que tirar de Borromini para que le eche una mano y le vaya ayudando. Bien, cuando llega Bernini a la dirección de las obras del Vaticano, por razones que acaba de exponer Alberto, todas muy razonables, lo que le sucede a Borromini es que queda apartado y termina por salir de esas mismas obras. En ese momento se ve en la calle, entre comillas, es decir, que no su principal trabajo, al que le ha dedicado pues 15 años de su vida, desde que había llegado de Milán a Roma, que tenía apenas 15 años, pues tenía ya 30, pero no le falta el trabajo. Le encargan la iglesia de los Trinitarios Descalzos en Roma, que era una orden española, por cierto, para que se la construyese, pero una iglesia pequeñita, tampoco parecía un encargo muy grande, pero Borromini se las apañó para hacer de esta iglesia una de las más famosas de toda la ciudad. Pues bueno, es curioso porque esa pérdida del trabajo en realidad es el enfrentamiento de Borromini con Bernini. No es que Bernini quiera despedir a Borromini, es que Borromini, que tiene mal genio, al final no quiere seguir trabajando a la sombra de Bernini. Es muy llamativo porque en el propio Palacio Barberini, donde están trabajando los dos juntos, aparece por primera vez una escalera ovalada que diseña Borromini, porque Bernini, digamos, en esta etapa, en este primer momento, en esta primera etapa como director del Vaticano, es un hombre muy comedido, no es alguien que sea muy atrevido en sus soluciones, y cada vez que Borromini le plantea algo alternativo, pues no termina de convencerle. La escalera ovalada del Palacio Barberini es casi una excepción. De modo que al final Borromini se marcha y, en efecto, como acabas de indicar, le van a contratar los Trinitarios, que es una orden de clérigos y de seculares y demás, que habiendo sido fundada estaba para cautivos. Los trinitarios lo que se llaman cautivos, son como los mercedarios. Que habiendo sido fundada por italianos en Italia, termina por ser muy española. Y los trinitarios, sobre todo, tienen mucho predicamento en España, lo cual tiene razón por los conflictos abiertos con el Imperio Turco y la necesidad de ir a rescatar prisioneros entre los turcos. Entonces,
Aquí recordemos aquel juego que ha tenido Urbano VIII. Si Urbano VIII se apoya sobre Bernini, el Papa francés, pues al enemigo de Bernini los españoles le dan trabajo. Como tú dices, comienza la construcción de esta iglesita, San Carlino. Realmente es tan pequeña que la podríamos meter dentro de uno de los pilares de la cúpula de San Pedro del Vaticano, para que nos hagamos idea de lo chiquitilla que es la iglesia. Entonces, claro, como es una iglesia pequeña, lo que va a hacer Borromini es, retomando todas estas ideas de física y óptica que ha puesto en marcha Galileo, vamos a buscar formas geométricas que nos permitan dar la sensación de un espacio mayor que el que realmente es, aprovechando esas soluciones. En el caso de la iglesia, lo que hace es una planta ovalada con una bóveda ovalada, una solución que ya había planteado Vignola en el siglo XVI, que el propio Vignola había desarrollado una iglesia chiquitita que está a las puertas del Vaticano, Santa Ana de los Palafreneros, la iglesia de los caballerizos del Vaticano. Pero lo que hace Vignola en Santa Ana es, vale, yo construyo una planta ovalada, en esa planta ovalada voy a colocar unas columnas que van a hacer un entablamento y por encima una cúpula clásica, lo único que en lugar de ser circular es ovalada. Borromini da un giro y dice, no, tenemos que articular todo el espacio de manera que no sea solamente una especie de juego espacial. Bueno, pues en lugar de ser un rectángulo es un óvalo y en lugar de ser un círculo es un óvalo. No. Todo tiene que estar curvado. O sea, voy a curvar todo de modo que la cantidad de superficie que hay al interior al curvarlo es mayor. O sea, voy a curvar los frontones, voy a curvar los entablamentos, voy a curvarlo todo y la persona que entra al interior de ese edificio le parece que es más grande porque la cantidad de superficie que estoy construyendo es mayor. Es curioso porque esta obra de Borromini, de San Carlino, estamos hablando de los 1630, 1634 en adelante, ya se había hecho una obra previa aplicando el mismo concepto, para que veamos que esto que estamos viendo de la física y la óptica de Galileo no es exclusivo de Roma, es algo que está corriendo en el mundo científico de esta cristiandad occidental, de este mundo católico europeo. Se había construido en Madrid. Entonces, San Antonio de los Alemanes, que es esta obra de Pedro Sánchez, es 10-15 años antes que San Carlino y es el mismo modelo. Yo tengo una planta ovalada, pongo una cúpula ovalada y lo articulo todo de manera, y San Antonio de los Alemanes también es una iglesia muy pequeñita, que la sensación sea de una gran iglesia porque estoy curvando todos los elementos. O sea, no hay límites claros, no hay ángulos rectos donde la vista se para y entonces ya sé cuál es la dimensión del edificio, sino al estar todo curvado no tengo límites y digamos estoy engañando al ojo, estoy dando la sensación de que está un espacio más grande del que realmente está. San Antonio de los Alemanes, por cierto, es anterior, como bien ha dicho Alberto, a la obra esta de San Carlino, de Borromini, y tiene una planta ovalada que es maravillosa y además está muy bien pintada por dentro. Estuvimos Alberto y yo el año pasado, no, el anterior. Fuimos a finales de 2020, ¿te acuerdas? Que nos llevó Joaquín. Eso es. Estuvimos viéndola, pasamos allí media mañana al final porque es una maravilla de iglesia. Lo único, como no tenía todavía la cámara, esa camarita con la que hago los viajes, pues nos la pude mostrar. A cambio, os mostramos hace cosa de 3 semanas el monasterio de las Plácidas, que está muy cerquita de San Antonio de los Alemanes, y esto vendría a demostrarnos que en ese aspecto Madrid ya en aquel entonces era una ciudad muy innovadora. O sea, no es que sea una ciudad innovadora, es que es una ciudad que está integrada en la vanguardia del arte de esa época. Entonces, es posible que haya ciertas ideas que emergen de Roma, pero son ideas que ya bullen desde mediados del XVI, que se expanden por todo el mundo católico y que pueden tener sus resonancias en la misma Roma o en las otras grandes cortes, en este caso Madrid. Porque las posibilidades de que Borromini escuchase algo de San Antonio de los Alemanes son remotas. Sí, son remotas y aún menos que él hubiera podido llegar a conocer o que hubiera podido tratar con Fray Pedro Sánchez, que por el contrario, Fray Pedro Sánchez sí había estado en Roma, de modo que él sí había visto todas las teorías planteadas por Vignola. Pero no había visto ninguna iglesia como la que hizo en Madrid. Fray Pedro Sánchez podía haber visto la construcción de Santa Ana, que debía estar terminada cuando Fray Pedro Sánchez pasa por Italia, podía estar terminado, o sea, sí podía haberlo visto. Lo que hace es ese giro, o sea, lo que hemos de entender es que visto en un dibujo en planta nos puede parecer igual un óvalo o otro óvalo, por eso la arquitectura no se puede ver en planta, la arquitectura tienes que ir a vivirla, y entonces, si tú vas y descubres que ese óvalo lo único que tiene es lo mismo que la planta rectangular pero ovalada, y los límites están claramente definidos porque los frontones son rectos, las columnas son rectas, pues no ha cambiado nada. Cuando curvo todos los frontones, los entablamentos, es cuando funciona. Sin salir de San Carlino, cuando él hace el claustro del convento, que es un claustro minúsculo, bien, cuando uno piensa en un claustro es un patio interior, rectangular o cuadrado, con las 4 crujías alrededor, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace Borromini para que ese claustro sea un poquito mayor? Pues las esquinas las hace achaflanadas.
en lugar de ser esquinas, en ángulos de 90 grados. Entonces tú llegas a la esquina, haces un giro y ya estás en la siguiente crujía. Al poner un chaflán a 45 grados, tú llegabas a la esquina, hacías un primer giro, avanzabas un poquito, hacías un segundo giro, llegabas a la siguiente crujía. Con lo cual, siendo mucho más pequeño el claustro de San Carlino, ese doble movimiento que te hace en cada esquina por los chaflanes Borromini te da la sensación de estar en un espacio mayor. Pero esto no es un trampantojo imaginativo. Esto es el resultado de esos avances de óptica que ha planteado Galileo. Claro, en una palabra, que no es para ser diferente, ni original, ni trasladar el tormento que sufre al espectador. Es simplemente porque tenía poco espacio y quería que se aprovechase mejor. Eso un poco es lo que hizo en el Palacio Espada. Eso es, el Palacio Espada es otro ejemplo destacado. Bien, en el Palacio Espada tiene un corredor interesantísimo. Si nosotros estamos en un corredor recto, donde hubiera columnas a cada lado, nuestro ojo, según las columnas se van separando de donde estamos nosotros colocados, tiene la sensación de que las columnas cada vez son más pequeñas. Bien, entonces lo que hace en el corredor del Palacio Espada Borromini es que las columnas las hace más pequeñas. ¿De acuerdo? Entonces la primera columna tiene un alto, voy a decir algo, tiene 3 metros de alto, la segunda columna 2,80, la tercera 2,60, la cuarta 2,40, de modo que cuando uno está al principio del corredor del Palacio Espada, el corredor parece mucho más grande, porque la deformación natural del ojo, que hace que las columnas, según se alejan de nosotros, sean más pequeñas, él lo enfatiza porque las columnas en efecto son más pequeñas. Entonces, lo que a ojos vista en columnas de igual altura todas ellas, a lo mejor pensamos que el corredor tiene 5 metros, como Bernini ha forzado la altura de las columnas, nuestro ojo piensa que estamos en un corredor de 10 metros, con lo cual le dota de un mayor espacio a la familia Espada en un sitio donde no tenía espacio. Lo que viene a decirnos que Borromini no tenía nada de irracional, como suelen decir algunos críticos de arte que nos hablan de autores como él como del triunfo de la irracionalidad y del atormentamiento. En absoluto. Vamos a otra obra suya, que es, por ejemplo, el Oratorio de San Felipe Neri, y nos encontramos con unas soluciones parecidas. Es decir, él ha estudiado a fondo los progresos ópticos de Galileo. Galileo está perfeccionado en aquel momento, lo acaba de perfeccionar, de hecho, los telescopios, unos aparatos fabulosos para mirar el cosmos y observar el firmamento. De hecho, con uno de ellos Galileo ha conseguido descubrir las lunas de Júpiter y ponerles nombre ya de paso. Y esos mismos estudios galileanos él los traspasa a la arquitectura. No hay nada irracional, es todo científico y perfectamente racional. De hecho, más racional que el neoclasicismo. En efecto, porque lo que hace es saber sacarle partido a cada situación, o sea, da una respuesta específica a cada uno de los retos que se enfrenta para dotarle de mayor grandiosidad a ese espacio que está trabajando. En el caso de los filipenses, que esta es la orden de clérigos y seculares, bien, los filipenses se expandieron por todo el orbe hispano e hispanoamericano. Lo digo esto porque en Antigua, por ejemplo, hay una iglesia preciosa, la Escuela de Cristo, que pertenece a la congregación de San Felipe Neri, a los filipenses. Pero bueno, volvemos a Borromini. Entonces, cuando hace los filipenses, le encargan un edificio nuevo para la sede de la orden, y lo que le ocurre en este edificio es un problema que ya se había planteado desde los tiempos de Alberti, en el siglo XV. ¿Qué ocurre cuando tienes una fachada de un palacio que te cae en una calle estrecha? O sea, ¿cómo haces para realzar esa fachada? Entonces, es curioso porque no quedaba muy claro qué hacer. El Alberti ya había sugerido, y Serlio también lo propone, pues a lo mejor lo que hay que hacer es retranquear la fachada. Claro, si tú retranqueas la fachada, pierdes espacio, o sea, le estás quitando espacio construido al propietario, que no creo que sea muy feliz. Esa es la solución que en principio se aplica, por ejemplo, a principios del siglo XVII, en la Encarnación de Madrid, donde tú y yo hemos estado, cuando su arquitecto, Fray Alberto de la Madre de Dios, quiere enaltecer la fachada, pues retranquea la fachada, la mete 10 metros para atrás y ya tiene sitio, ya tiene un pequeño atrio desde donde poder contemplar la fachada. Claro, Borromini dice, ¿cómo puedo conseguir el mismo efecto sin perder mucho espacio constructivo interior? Pues lo que voy a hacer es una fachada cóncava. Es decir, voy a retranquear la fachada, pero no sencillamente echándola para atrás 10 metros y 10 metros atrás coloco una fachada recta, sino que la voy a retranquear muy suavemente, hundiéndola en lugar de 10 o 15 metros, la voy a tener que hundir 2 metros, pero la curvo. Entonces, claro, de partida, cuando yo voy por esa calle estrecha caminando, puedo observar que algo falta, porque como está curvado, me está faltando un pedazo del edificio. Y según voy avanzando, ese espacio que me falta, lo empiezo a ver desarrollado porque es una curva. O sea, no es ese agujero que he dejado con la fachada atrás, sino que el ojo va recorriendo la fachada según voy caminando. De ahí la importancia de que la arquitectura hay que vivirla, porque esto de contarlo por la radio pues tiene sus limitaciones. Y al final consigo que esa fachada monumental
en efecto es monumental, que además la gente entiende dónde está el acceso principal sin que sea una forma brusca, no tengo que retranquearla como la Encarnación de Madrid, y el resultado es que le doy más realce. Bien, llegamos así a lo que sería la obra más original y probablemente la obra cumbre de Borromini, que es la iglesia de Santiago la Sapienza, que es la Universidad de Roma y que constituye probablemente el mejor o el ejemplo más consumado de lo que fue su estilo, un estilo personalísimo, por cierto, tan personalísimo que cuando vemos un edificio de parecido decimos es como de Borromini, ¿no? Ajá. Lo primero que te viene a la cabeza. En el caso de San Ivo, de nuevo volvemos a encontrarnos ante otro reto que se le plantea, porque la sede de la universidad, la Sapienza, estaba prácticamente terminada, había sido una obra de Giacomo della Porta, este arquitecto poco reconocido porque en esencia la mayor parte de su vida se dedicó a terminar las obras de Miguel Ángel. Pues bueno, la obra ha quedado paralizada a principios del siglo XVII, recordemos en aquella ralentización que se vive en la Roma de principios del XVII, y le van a encargar a Borromini que remate esta obra. ¿Qué es lo que se encuentra Borromini? Se encuentra un patio rectangular alargado al final del cual se coloca la iglesia. Y de nuevo, ¿cuál es la solución que le va a dar? Pues le vuelve a tener un problema parecido al que le ocurría en el caso de la iglesia de los filipenses. ¿Cómo hago para que no sea una pared recta y nada más? Y sea una pared recta que se pierde entre otras tres paredes rectas. Pues la curvo. Entonces, aquí no la estoy curvando y por eso la curva va a tener otra serie de elementos añadidos. No la estoy curvando porque tenga ganas de espacio. Tengo un patio gigantesco por delante. Tengo que realzarla y decir, le puedo poner 1.000.000 de columnas, ¿de acuerdo? Que es la solución que puede aplicar desde un Vignola hasta los arquitectos del siglo XVIII, o primero la curvo y después la remato con una cúpula en espiral realmente llamativa. Claro, una cúpula en espiral. O sea, yo agarro una cúpula que además son dos triángulos equiláteros que se cortan formando una planta de estrella de 6 puntas que después la hago girar. O sea, es una composición arquitectónica muy compleja y lo puedo hacer porque yo sí sé construir. O sea, la principal dificultad es que yo puedo plantear este ejercicio de diseño y el pobre maestro de obras que se tenga que enfrentar al proceso constructivo se va a encontrar encadenado a algo que es imposible de hacer. Pero es que Borromini pensaba, yo sé hacerlo, o sea, yo soy el maestro de obras, soy el que voy a ejecutar y me puedo permitir el lujo de plantear estas alternativas tan extravagantes porque sé construirlas. Porque sabe llevarlas a término, ¿no? Bien, mientras hacía todas estas cosas Borromini, Bernini seguía, como era el favorito del Papa de Urbano VIII, pues estaba tan a gusto, convertido en el arquitecto más importante de Roma, en las obras de San Pedro del Vaticano, que era aquello pues como la obra de San Pedro del Vaticano, es decir, la obra del Escorial, que no se terminaba nunca. Pero ningún ser humano es eterno, tampoco los papas, así que Urbano VIII pasó a mejor vida, y tratándose de un papa, por supuesto que pasó a mejor vida, porque fue al cielo directo, y le sucedió otro papa llamado Inocencio X, el papa de la familia Panfili, una familia, creo que eran bisnietos o algo así, de los Borgia. Y este Inocencio X era del Partido Español, es decir, contaba con el apoyo de los reyes de España, que en aquel entonces pues llegó al trono de San Pedro. En el año 1644 pues estaba todavía Felipe IV, que tuvo también un reinado muy largo. Bien, en este momento cambian las tornas en las obras del Vaticano. Inocencio X saca a Bernini y coloca de nuevo a Borromini. Bueno, no es que le coloque de nuevo, es que le da por fin esa posición que Borromini consideraba que tenía que haber tenido desde el día que se murió Maderno, porque él sí sabía construir. En efecto, Inocencio X es un papa españolista. Además, en el cónclave para elegirle mandaron a pesos pesados. O sea, por parte de España estaba Gil de Albornoz, el cardenal Gil de Albornoz, pero es que por parte de Francia mandaron a Mazarino. O sea, Mazarino en persona se presentó en Roma para ver si conseguía volver a colocar un candidato francés, y en un momento que Mazarino se ausenta, pues aprovecharon y colocaron a este Papa Pánfili, que como tú dices, probablemente es bisnieto o tataranieto de una rama menor de los Borgia. ¿Por qué sacan a Bernini? Sacan a Bernini porque había sido el favorito de Urbano VIII, el Papa afrancesado, pero además porque tampoco lo había hecho muy bien. Bernini tenía que haber rematado, aparte de hacer el Palacio Barberini y otra serie de obras por el resto de la ciudad, obras que ahora tiene que terminar el propio Borromini. Bien, uno de los problemas principales que ha tenido Bernini es que, concluidas las naves de San Pedro el Vaticano por Maderno, había que colocar la fachada, la que conocemos todos hoy, y esa fachada se remataba en los extremos con 2 torres campanarios. Entonces había que levantar 2 gigantescas torres campanarios de un porte inmenso, porque claro, son 2 torres campanarios que tenían que tener un porte para poder rivalizar sin dificultad con la gran cúpula de Miguel Ángel.
Esto es algo que se pregunta mucha gente que va a Roma, que dice, muy bien, muy bonita, una fachada preciosa, una cúpula extraordinaria, pero ¿dónde están las torres? Pues no están las torres porque Bernini no supo construirlas, hasta el punto de cuando Inocencio X llega al trono de San Pedro, ordena demoler lo que ya había sido construido porque amenaza ruina, amenaza caerse. Y esto sería el gran pecado por el que le acusaría siempre Borromini a Bernini, su incapacidad para haber hecho las torres del Vaticano, que en efecto era un problema arquitectónico notable, porque por hacer torres, por poner campanarios, pues Bernini si se ponía a ello le salía. Hay unas muy famosas que son las del Panteón, las del Panteón de Adriano, con la fachada dedicada a Agripa, que había sido convertida en una iglesia, Santa María de los Mártires. Pues Bernini le puso 2 torrecillas, bien, a cada, rematando la gran cúpula del Panteón, pues hubo 2 torrecillas hasta el siglo XIX, bien, las orejas de burro. O sea que, pero era unas dimensiones que Bernini se atrevió a asumir, y además, digamos, jugando con la ventaja de que lo estaba construyendo sobre el Panteón, que es un edificio soberbio tremendamente bien construido. En el Vaticano no lo supo hacer. Entonces, al hecho de haber sido el favorito de este papa francés, se añade el hecho de que este papa del Partido Españolista además considera que no es buen arquitecto porque probablemente en esos tiempos no era buen arquitecto. O sea, era un escultor genial que le habían encargado una serie de obras de arquitectura que había sobrepasado sus capacidades en ese momento. ¿Qué es lo que cambia Borromini en el proyecto de Bernini? Bernini lleva ya 20 años o casi 20 años al frente de las obras. Habría avanzado muchísimo. Pues es curioso porque lo que viene a hacer en esencia es demoler las torres campanario. O sea, han pasado 20 años y lo único que ha podido hacer es levantar las torres que no funciona. Y cuando Borromini tiene que seguir y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Le ponemos torres? ¿Cómo rematamos la fachada? El problema que tenemos es que Inocencio X, que ya digo, para nuestros contraescuchas es muy fácil verle porque hay un retrato famosísimo de Velázquez pintando a Inocencio X. Pues Inocencio X, como buen papa de Roma, tiene una gran familia a la que tiene que darle su sitio en la ciudad, y entonces se ponen en marcha un gigantesco proyecto de reurbanización de la Plaza Navona. Y entonces, un antiguo circo, el de Domiciano, creo. Eso es. Entonces, el problema es que a Borromini se van a llevar, aparte de rematar Borromini, otra serie de obras que ya tenía, empezando por las propias de San Ivo de la Sapienza o la de los filipenses. Hay nuevas obras que le encargan. Hablabas tú antes de la congregación para la propaganda de la fe, para la sede de las misiones, que es otro edificio que Urbano VIII le había encargado a Bernini y que Borromini tiene que culminar. De modo que le tienen tan entretenido fuera del Vaticano que al final Borromini no es capaz de hacer nada en el Vaticano, en esencia, primero porque es un hombre muy dubitativo, que se pelea todo el tiempo con todo el mundo, y segundo, sobre todo, porque tiene que rematar otras obras, y las más importantes, las de la Plaza Navona, porque claro, el Papa será el Papa, la cabeza es el obispo de Roma y querrá tener una bonita iglesia en Roma, pero oye, primero hazme mi palacio, mi capilla, mi plaza, mis fuentes, y después ya veremos si queda dinero para el Vaticano. Aquí ya no estamos en la década de 1620, cuando Bernini y Borromini son 2 veinteañeros que han llegado a Roma hace relativamente poco tiempo y tienen toda la vida por delante. Cuando llega Inocencio X al trono, estamos hablando ya de 2 cuarentones que se acercan a la cincuentena, 2 profesionales muy consagrados y que ya han aprendido a odiarse entre ellos y a rivalizar. Hay una anécdota muy famosa que es la de las fuentes de la Plaza Navona, que se tapan los ojos para no ver la obra de Borromini, que las labró así, según cuentan las malas lenguas, y Roma está lleno de malas lenguas, para no ver lo que fuese a construir Borromini. Hasta eso llegaba la rivalidad. Bueno, eso es una leyenda muy hermosa. Tal como te digo, la Plaza Navona se va a reurbanizar, se va a construir el Palacio de los Pánfili para la familia de Inocencio X. Curiosamente, el proyecto que se le encarga a Borromini no convence a la familia, les parece que es un poco extravagante y contratan a otros arquitectos romanos, los Rainaldi, pero sí le van a encargar la construcción de la capilla anexa al palacio, que es la iglesia de Santa Inés, una obra que va a comenzar en 1652 y frente a la cual Bernini ha colocado, en todo este proceso de urbanización de la plaza, ha colocado una escultura muy famosa, que es la de los 4 ríos, bien, 2 de los cuales, que son los que estarían mirando hacia la fachada de Santa Inés que va a construir Borromini, se tapan la cara, ¿vale? Que son el Nilo y el Río de la Plata. Los 4 ríos eran el Danubio, el Ganges, el Nilo y el Río de la Plata. El Río de la Plata, para que veamos la trascendencia del mundo americano en esta Roma del 17. Entonces, la fuente ya había sido terminada en 1651, la iglesia comenzó un año después, y si el Río de la Plata y el Río Nilo tienen la cara tapada, no es porque no quieran ver la iglesia de Borromini, como tú dices, las malas lenguas romanas decían, sino porque en esos tiempos, en esos años, todavía no se conocían las fuentes ni del Río de la Plata ni del Río Nilo.
Y no se conocían porque no había llegado ningún ser humano civilizado hasta aquellas fuentes. Las del río Nilo se tardó muchísimo tiempo en llegar. Pero bueno, volviendo con Bernini, esto de que le apartasen de las obras del Vaticano, realmente a la historia del arte le vino bien, porque Bernini pudo durante unos años concentrarse de nuevo en lo que sabía hacer francamente bien, que era la escultura. Es cuando esculpe el Éxtasis de Santa Teresa, que compite directamente con el Rapto de Proserpina. Es también una obra fuera de lo común. Eso es, y además con un añadido interesantísimo, y es que no solo es la escultura per se, conocidísima, todos los contraescuchas lo tendrán en su cabeza, el ángel clavando la flecha en el corazón de Santa Teresa, sino que además hace un escenario donde colocar la escultura. En la capilla con aro donde se encuentra, habilita un transparente, que son estos agujeros que se van en la bóveda para que entre una luz natural. De ese transparente hace caer una serie de haces de luz en unas estructuras metálicas donde cuando refleja el sol todavía brillan más. Entonces, toma una capacidad para crear un escenario en torno a sus esculturas, una solución teatral que el Bernini de la colección Borghese 20 años atrás aún no tenía. De modo que, digamos, Bernini ha aprendido la lección, en gran medida mirando lo que hace Borromini, de que la arquitectura no solamente es dar una solución al espacio, sino que puedes aprovechar esa solución para cautivar, para seducir, para sorprender a la persona que lo está viendo. Y el caso del Éxtasis de Santa Teresa, insisto, no nos quedemos solamente a la imagen de Santa Teresa y el ángel, veamos el conjunto. Y el conjunto es el montaje que hace alrededor del éxtasis es interesantísimo, porque veremos cómo pocos años después, cuando vuelve a ocupar la dirección de las obras del Vaticano, lo aprovechará de una forma todavía más exuberante en la Cátedra de San Pedro. En el año 1655, es decir, no llegó a 11 años, 10 años y pico después de que fuese nombrado el Papa, bueno, es el Papa del que estábamos hablando ahora, que era Inocencio X, muere y llega uno nuevo que se llama Alejandro VII. Como vemos, aquí todo va en función del papado que estuviese. Y Alejandro VII sí que simpatizaba con Bernini y entonces aparta a Borromini y vuelve a llamar a Bernini. Pero esta vez como arquitecto, Bernini también ha evolucionado, y mucho. Y es cuando deja su gran obra. Pues es muy curioso porque entre las leyendas romanas consideran que aunque Inocencio X de partida había sacado a Bernini por mal constructor y por ser el artista Urbano VIII y demás, cuando Bernini hace el proyecto de la Fuente de los Cuatro Ríos, lo presenta en secreto, Inocencio X lo acepta y entonces descubre que es de Bernini, le perdona. O sea que ya antes de la muerte de Inocencio X, Bernini ya había recuperado el favor del Papa en el Vaticano. Cuando muere Inocencio X, lo único que tiene que hacer su sucesor es aprovechar que Bernini ya vuelve a tener esa simpatía para recolocarle en primera posición y sacar a Borromini. Incluso cuentan que al pobre Borromini me le sacan de todas las obras que había estado dirigiendo como jefe del Vaticano, incluyendo Santa Inés en la Plaza Navona, y el hombre se paseaba delante de sus construcciones donde ya no le dejaban entrar. En principio, es más la sensación de rechazo que el propio Borromini tiene que el hecho de que Bernini tuviera un tipo de persecución sistemática hacia él. Porque es curioso, Bernini, a pesar de todo, siempre seguía considerando que había que apoyar a Borromini de alguna manera. No es tonto Bernini, o sea, sabe que Borromini es un gran arquitecto y hay que sacarle partido. En cualquier caso, Bernini ha vuelto a tomar la primera posición a cargo del Vaticano y es entonces cuando hace la obra de arquitectura por la que es universalmente reconocido, que es la gran columnata de la Plaza de San Pedro, que además viene a resolver el problema que él mismo se había creado al no construir los campanarios. Uno de los problemas que surgía con la iglesia de San Pedro sin campanarios es que se nos quedaba un poco pequeñita, o sea, faltaba monumentalidad a ese edificio. Entonces, ¿cómo podíamos hacer para que ese edificio adquiriera una mayor monumentalidad? Pues un juego óptico, como esos juegos ópticos que había planteado Borromini en sus obras de juventud, pero en unas dimensiones colosales. Entonces, más allá de que la Plaza de San Pedro hoy tiene una prolongación, primero la prolongación que hace Fontana a finales del XVII, más luego la que hace Mussolini ya en el siglo XX, si nos vamos a la plaza, a la mera plaza, la plaza ovalada. Para empezar, ya no es un círculo, es un óvalo, ¿vale? ¿Qué es lo que conseguimos con esa anteplaza antes del trapecio que va a San Pedro? Pues ya generamos una deformación en el ojo. O sea, el ojo tiene la sensación de estar en una plaza muchísimo más grande, y eso que es gigantesca. Tú que has estado como yo, sabemos que es inmensa. Por ser un óvalo, al ojo se le pierde todavía más la dimensión. Pero es que ese óvalo llega hasta una primera barrera, que es donde termina el óvalo y comienza el trapecio que va hacia la Plaza de San Pedro. Si en lugar de ser un trapecio le hubiera puesto un rectángulo, habría estrechado a San Pedro el Vaticano. Entonces, desde una plaza muy grande habríamos visto una iglesia muy pequeña.
pero como lo que hace es, en lugar de colocar un rectángulo, coloca un trapecio que se abre, lo que hace es que estira la fachada. Entonces, tú ya tienes el ojo deformado por la plaza ovalada y ese ojo deformado además mira hacia la fachada. La estira para nuestro ojo. La basílica sigue siendo la misma. La fachada sigue siendo la misma. Es un juego óptico como los que había planteado Borromini 20 años atrás. Y el resultado es que esa grandeza que San Pedro había perdido por la falta de los campanarios, la recupera a través de esta solución de plaza ovalada con el trapecio que mira hacia el templo. Lo curioso es que esta solución no es la primera vez en la historia de la arquitectura que se había hecho. Ya se había utilizado una plaza ovalada, columnada, que convergía hacia un templo abriéndole un último corredor, en un lugar tan lejano como Gerasa, en el norte de Jordania, en una ciudad romana, allá por los siglos I y II. Por supuesto, Bernini nunca había estado en Jordania, ni los romanos del siglo XVII conocían la solución de Gerasa. Lo que nos viene a contar es que dos arquitectos de dos tiempos tan diferentes como el siglo II en Jordania y uno del siglo XVII en Roma, frente al mismo problema, ¿cómo hago para engrandecer un templo que se me ha quedado chiquito?, aplicaron la misma solución. Voy a generar una plaza previa con una forma ovalada que converge hacia un trapecio que engrandece el templo y de esa manera la solución es la misma. Es decir, Bernini tuvo una solución muy interesante que es propia de un arquitecto que comienza a pensar cómo conseguir esa solución y la consigue. Él la hace en el 17 en Roma, hubo un arquitecto romano que lo había hecho 15 siglos atrás en Gerasa. E insisto, no estoy diciendo que Bernini copiara Gerasa, estoy diciendo que ante el mismo problema, dos arquitectos en dos tiempos y dos lugares distintos llegaron a la misma solución. Borromini, entre tanto, entró en una depresión profunda que le duró mucho tiempo y terminó suicidándose. Pues sí, Borromini entró en una depresión. Es cierto que aún le dio tiempo a hacer la que sería su última obra, que curiosamente es el remate de la que había sido su primera obra, porque le van a encargar la fachada de San Carlino, de San Carlo le Quattro Fontane, y entonces él diseñará la fachada, una fachada cóncava convexa, donde ese juego que había planteado en San Ivo de la Sapienza lo lleva al límite. Entonces ya no solamente voy a colocar una fachada cóncava, sino que duplico esa concavidad con una convexidad intermedia, pero no llegará a verla concluida porque muere antes, en 1667, como tú explicabas en la introducción, en un suicidio casi romano, arrojándose sobre su espada. No queda muy claro si él se suicida, porque además está desangrándose durante varios días, no se muere inmediatamente. Él había tenido una trifulca con un criado, no sabemos si el criado le clava un puñal y él, para quitarle la culpa al criado, decía hacer ese mal suicidio para así, al menos en el último momento, tampoco el criado cargue con las culpas. La cosa es que el pobre desgraciado, que no había tenido una vida muy positiva, pues incluso al final todavía termina peor. Bien, fue una auténtica lástima porque estaba en aquel momento en probablemente lo que sea, pues tenía ya cerca de 70 años, 60 y tantos, había nacido en 1699, pues 68 años, y en ese momento, si te funciona la salud y la cabeza, es cuando un arquitecto, bueno, cualquier tipo de profesional, es cuando mejores obras puede hacer. Pero bueno, se quedó Bernini a solas durante 13 años más, ya sin rival. Esta rivalidad, como ha dicho Alberto, no es tanto como se suele decir, tiene más de leyenda que de otra cosa. Sí hubo una rivalidad artística, obviamente, pero no es que se odiasen ni que se citasen a duelo ni nada por el estilo. Eran dos personas muy diferentes, pero ya se queda Bernini y convertido después de la columnata de San Pedro en una estrella mundial, que se le reconoce como tal. Sí, porque incluso Luis XIV le hace llamar a Francia en un viaje que quizás fuera el mayor, entre comillas, fracaso de la carrera de Bernini. En 1665 acude porque el Palacio del Louvre, ese castillo medieval que había construido Carlos V en el siglo XIV y que se había ido ampliando sucesivas veces, tenía un problema, y es que no tenía un cierre por su lado oriental y se había planteado la necesidad de construir una fachada que terminara de rematar ese lado oriental. A Bernini le habían pedido el proyecto, Bernini había enviado dos proyectos, los había dibujado y los había enviado a París, pero no habían sido del gusto de la corte de Luis XIV, y entonces le piden que acuda él en persona, porque a lo mejor lo que tiene que hacer es explicarlo para que entiendan los arquitectos y los maestros de obras parisinos qué es lo que pretende. Acude con un tercer proyecto. En el tiempo que está en París, en el breve tiempo que está en París, hace unos cuantos dibujos de Luis XIV que le permitiría después, de vuelta a Roma, hacer dos esculturas, un busto y una escultura ecuestre de Luis XIV. De la escultura ecuestre hay una reproducción en bronce en el patio del Carrousel en París, frente a la pirámide, donde se entra al Museo del Louvre. Pues hay una escultura ecuestre en bronce de Luis XIV que sí llegó a trabajar para Luis XIV. Sí, le hace estas dos esculturas, pero el proyecto del Louvre en sí no funcionó. De nuevo, las leyendas romanas dicen que además la relación entre Bernini y Luis XIV no terminó de cuajar. Hay una anécdota que, como buena anécdota, posiblemente sea falsa, y es que en una ocasión que Bernini acude a ver al rey, el rey le hace esperar.
Y entonces Bernini se enoja. Y claro, cuando Luis XIV llega, le dice, perdona, es que soy el rey y tienes que esperar. Y Bernini responde, es que a mí me esperan los papas. Y entonces dicen que por eso se regresó a Roma desde París. Posiblemente sea falsa la anécdota, pero no deja de ser tremendamente simpática. Lo curioso está en que... Ese Louvre de Bernini que nunca se llega a construir es la base del Palacio Real de Madrid. En efecto, el tercer proyecto de Bernini se guardó en un cajón en este 1665, porque lo que termina por hacerse es el proyecto de Perrol, que es bastante más sencillo, bastante más sobrio que lo que planteaba Bernini, y ese proyecto se recuperaría 6 décadas más tarde, cuando tras el incendio del Palacio Real de Madrid, el nieto de Luis XIV, Felipe V, trata de llevar a cabo la construcción de un nuevo palacio y entonces reaparece el tercer proyecto de Bernini, se lo trae Yubarra bajo el brazo y será el que sirva para construir el Palacio Real de Madrid. Esto muchos años después y cuando ya Bernini está criando mal, vamos, de él queda ya poquísimo porque se plantea ese proyecto en 1734, que él ha muerto en 1680. Cuando murió Bernini ya era una completa celebridad en Roma. Tenía ya cierta edad, era un hombre de 82 años, una edad provecta para la época, había trabajado para nada menos que 11 sumos pontífices, que ahí es nada, y los romanos además tenían la oportunidad de ver directamente sus obras, porque llegar a Roma es entrar en la plaza de San Pedro del Vaticano y uno se siente abrazado por Bernini. Eso es, una cosa interesantísima la plaza de San Pedro, porque además es de estos espacios universalmente conocidos, son fácilmente reconocibles por cualquier persona del mundo, es que de nuevo, pensando en esa categoría maximalista del barroco, el arte recargado por antonomasia, frontones partidos, columnas salomónicas, dorados, adornos por todos lados, la Plaza de San Pedro está hecha con columnas toscanas y entablamentos lisos. Ya está, no hay una forma más sobria de hacer arquitectura clásica que la Plaza de San Pedro. Y sin embargo, la consideran como la obra cumbre del barroco. Pues bueno, señores, si el barroco son columnas salomónicas, frontones rotos, decoración y dorados, eso es todo lo que no tiene la Plaza de San Pedro, para que veamos el absurdo de esas categorías, de esos recetarios que no van a ningún lado. Efectivamente, cuando yo era estudiante de Historia del Arte, muy a mi pesar, porque era la asignatura que más aborrecía durante la carrera, me llamaba la atención que pusiesen como una de las cumbres del barroco algo como la columnata de Bernini en el Vaticano, que es la cosa más clásica que uno se puede echar a la cara. Sí, las cosas más sobrias que puedas imaginar. No, pero es que está curvada, te decían. Sí, y ya está. Y ya está, como si eso ya la hiciese barroco, solo que está curvada. Hijos, todo lo que no sea el Partenón de Atenas ya es barroco, ¿o qué? Eso es. Básicamente la cosa va por ahí. Bien, volviendo sobre el barroco, y ya con esto vamos a terminar, os lo prometemos, habría que hacerle una última pregunta a Alberto Garín. Y es sobre el barroco en sí mismo y sobre si podemos a Bernini y a Borromini llamarles, como les han llamado muchos teóricos de historia del arte, padres del barroco. Todos los que estáis interesados en esto lo habréis escuchado alguna vez. Bueno, aquí habría que comenzar por saltar una trampa habitual en la literatura de la época, que por lo general suelen explicarte primero a Bernini y luego a Borromini. Bernini es el bueno, el que hace las cosas bien llevadas, y Borromini el que las exagera. Por la cronología que hemos mostrado hoy, hemos visto cómo en realidad la mayor parte de la arquitectura destacada de Borromini ya estaba hecha antes de que Bernini empezara a hacer una arquitectura notable. Entonces, primera idea, ajustémonos a la cronología. Tú y yo hemos insistido mucho en las contrahistorias y aquí merece mucho la pena. Veamos año a año qué hace cada uno de los dos para tratar de entender quién influye a qué en cada momento. La segunda, si por el barroco, como ya he dicho un par de veces, entendemos ese arte irracional, exagerado, recargado y demás, pues bueno, lo que estamos viendo es un arte terriblemente científico, donde ellos sacan partido de esa revolución científica que se estaba viviendo en este mundo católico, más allá de que después la literatura diga que la revolución científica es una cosa de los protestantes, bien, que sobre todo en el caso de Roma es la que encarna Galileo, pero ves que Galileo está viviendo en la Roma donde viven los jóvenes Bernini y Borromini, o sea, es Urbano VIII el que de partida da alas a Galileo para que pueda llevar a cabo sus investigaciones y al final, por un malentendido con Galileo, pues termina por conseguir que le condenen. Pero es que ellos conocen a Galileo, lo han tratado en persona, saben lo que está investigando. Entonces, claro, esa visión barroca y racional es la que tenemos que desmontar. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar con dos tipos que han abierto las puertas a la posibilidad de que si utilizas tu imaginación, en cada momento podrás dar una solución a los problemas que tiene que ir más allá del recetario sencillo, paladiano, del tratado que te dice, pues bueno, son 5 órdenes clásicos y que no se ajusta al orden clásico, esto no funciona. No, la arquitectura no funciona de esa manera, no hay un recetario universal que se aplique en cada situación. Entonces, claro,
De nuevo, el caso de la Plaza de San Pedro es muy interesante porque, como yo decía, ante el mismo problema, dos arquitectos en dos siglos distintos, en dos lugares diferentes, encontraron una solución, lo cual demuestra que no estaban inventando el agua azucarada. Sencillamente decían, bueno, tengo un problema, ¿cuál es la mejor solución? Si utilizo estos recursos, si utilizo estos avances científicos, y la solución que me sale es esta. Por supuesto, esto queda muy lejos de esa visión estereotipada del barroco. Esto y mucho más lo encontraréis en la historia irreverente del arte. ¿Me equivoco? No, no te equivocas. Bien, de esto va a ir el libro de Alberto. Os lo publicitaba al principio del programa y os lo vuelvo a publicitar al final del programa, a pesar de que quedan unos cuantos meses para que salga al mercado, para que lo veáis en las librerías y para Kindle, que también saldrá. ¿Traerá muchas láminas ilustradas? Algo pues tendrás que meter, y es historia del arte. Sí, hombre, hay que meter algunas imágenes, porque estoy seguro que todo lo que hemos estado contando hoy aquí, la mayor parte de nuestros contraescuchas lo tienen en su cabeza. Indudablemente todos conocemos la Plaza de San Pedro o conocemos el éxtasis de Santa Teresa. A lo mejor no todos tienen en la memoria ahora mismo San Ivo de la Sapienza. Claro, los libros de historia del arte, si van ilustrados, es mejor leerlos en papel, tenerlos en papel que el Kindle. El Kindle reproduce de manera muy fiel el texto, pero no tanto las imágenes. En fin, pues hasta aquí hemos llegado, hasta aquí ha llegado esta contrahistoria sobre historia del arte, más concretamente sobre las dos Bs de la arquitectura romana del siglo XVII. Los que sois aficionados al barroco, con perdón, entiendo que lo habréis disfrutado al máximo. Yo no lo era, ni mucho menos. Alberto es el que me ha hecho volver a interesarme por la historia del arte, porque a mí me la trataron de enseñar, sin éxito por supuesto. Siempre que se trata de enseñar algo, sin voluntad de aprender no se aprende, pues ya sabéis, con las clásicas convenciones académicas, memorieta, aprende categorías, características, etcétera. La última, la peor manera del mundo de aprender, pero claro, es la más sencilla, porque dices, apréndete esto de memoria, apréndete esta diapositiva de memoria, y después me la dices tal cual en el examen, y si me la reproduces tal y como te la he puesto yo, te pongo un 10. Bien, esta es la peor manera de enseñar o de tratar de enseñar historia del arte, pero es la más habitual. Alberto, no es así. Bueno, Alberto, que terminamos ya, que les hemos quitado más de una hora y pico a nuestros queridos contraescuchas. Puedes despedirte de ellos. Pues una vez más, Fernando, agradecido de que me hayas invitado a la contrahistoria y poder compartir con nuestros contraescuchas todas estas ideas en torno a, en este caso, estos dos personajes notables, Bernini y Borromini. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, ya damos por concluida y cerrada la contrahistoria de este viernes y ya sabéis, os invito a que regreséis por aquí en la próxima contrahistoria.